Hola, amigos de Mediterráneo, amigos de Roma y amigos de la taberna de Castor y Pollux. Estamos en una época, cuando estamos grabando este programa, ya veremos cuándo lo emitimos, pero estamos en una época en la cual estamos cambiando del buen tiempo al mal tiempo. Y esto pues hace que las personas un poco mayores nos enfriemos y tengamos este tipo de enfermedad, pues tipo gripe, perdemos la voz y nos cuesta luego pues problemas respiratorios. Para evitar eso, pues un buen romano lo que hace es ir al templo de Salus, que está en el Viminal, y allí he ofrecido a la diosa para que cure mi salud. Ahora he quedado, como siempre, en la taberna de Castor y Pollux, he quedado con mi amigo Castor. Bajaré por el Vicus Salutis hacia el foro. Saldré allí por la Curia Julia, en el foro, y ya estoy en el foro, y allí tenemos la Basílica Julia y el templo de Castor y Pollux. Entre estos dos edificios sale la calle Toscus, el Vicus Toscus, la calle de los etruscos. Allí es donde tiene mi amigo Castor su cantina, que la regenta un liberto que no es mucho de fiar. Yo no se lo he dicho, pero no es mucho de fiar. Así que allí lo veo. ¿Cómo estás, Castor? Salve, Quirite, ¿cómo estás? Bienvenido otro día más a la taberna de Castor y Pollux. Aquí estamos, ya sabes que a mí me gusta mucho conversar y además el tema este nos afecta mucho a los antiguos íberos, que ahora somos romanos. Exactamente. Nos transformamos en la civilización dueña del mundo y teníamos que participar de alguna manera. Y para celebrarlo, para conmemorarlo, he traído aquí unas buenas ánforas, ¿no? Del mejor vino de Falerno. Y lo cataremos mientras comentamos estas grandes gestas que libraron nuestros antepasados. O la mitad de Yo, ellos. yo cataré un poco de tu elixir, yo soy más pobre, ya sabes que no tengo el capital que tienes tú como cantinero con franquicia de Castor y Pollux que hay en todas las ciudades del imperio, una cantina de Castor y Pollux, ya franquicias como en McDonald's, pero en Castor y Pollux, ¿no? Yo voy a ser un poco más humilde y pediré un poquitín de vino layetano, que es de Baétulo, la ciudad donde yo nací. Allí en el mismo de Cumanos está la casa de mi madre, de la matrona de mi familia, ¿no? Así que pediré un poquito, pero quiero probar porque me han hablado muy bien de este vino de Falerno, que esto lo es solo la creme de la creme, Castro. Por eso mismo, hoy hay que aprovechar la ocasión de que disponemos de él, porque la ocasión lo requiere. Porque hoy vamos a hablar de un tema muy, ¿cómo decirlo? Muy épico. A mí la palabra que se Sí. me ocurre es épico, dramático. ¿A ti qué se te ocurre? A mí se me ocurre que si fuera un romano de esa época, yo no vendría aquí ni loco. O sea, yo me. A ver, creo haber oído que mi amigo Silanus se vendió las tierras para no ser propietario y no lo puedan llevar a las levas. Mira lo que te estoy diciendo, ¿eh? Prefirió ser pobre que venir a España, porque era pobre pero vivo. Con estas cosas hay que ir con cuidado, ¿no? Bueno, este tema, esta es la tercera vez, Castor, que hablamos de España, hablamos el Lignum en Roma, hablamos en el programa 85, en el programa 89, y esta es la tercera vez. En este primer programa hablamos de cómo llegaron aquí a la península los romanos, que fue, pues bueno, a causa de las guerras púnicas. La única intención era pues echar a los púnicos, Aníbal, Asdrúbal, Magón y compañía, pero ya que llegaron, pues se quedaron. Tú tampoco, ¿no? Ya que hay Hubo, tierra, pues nos quedamos, ¿no? hubo un giro Luego, dramático de los acontecimientos. sí, sí, dijeron, venimos por un rato, pero se quedaron. Entonces, el segundo programa, pues hablamos de esa manera que tuvieron esos cónsules, estos pretores y estos propretores, de cómo veían las campañas a la península, que era sencillamente pues venir al pillaje, enriquecerse en ese año de pretoría y volver atrás. Hubo a mitad de camino un tal Graco que intentó arreglarlo y algo hizo, pero tampoco mucho, ¿no? Como mínimo organizó las dos provincias e hizo una pequeña organización provincial de la ulterior y de la citerior, pero tampoco nada exagerado, ¿no? Y esto se fue alargando en el tiempo hasta que llegamos a la época bonita para Roma, que si lo anterior fue malo, esto ya es lo peor. Bueno, por lo menos consiguió que durante 20 años los celtíberos no diesen guerra.
Se tiene constancia de que hubo pequeños enfrentamientos fronterizos, ¿no? Porque al final la línea fronteriza en ese momento era muy difusa. Había tribus a ambos lados de ella que no sabían ni siquiera que no se daban por conquistados, ¿no? Y claro, y ellos seguían pues creando problemas pues al otro lado en la línea que supuestamente Roma tenía el control, ¿no? Porque no es una frontera al uso como podemos decir hoy en día, como puede ser la de España o Portugal o España o Francia, ¿no? Que son las que nos pillan más cerca, en que cada uno ejerce su soberanía directa. No, 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 no. Ahí simplemente era un conglomerado de tribus que tenían pactos con Roma y todos sabemos que Roma, cuando hacía un pacto con una tribu, siempre lo hacía desde una posición de fuerza. De ahí viene el imperio, ¿no? El mando sobre. ¿Qué pasa? Pues es la línea esa que era tan difusa como bien he dicho antes, pues podía limitar entre tribus que tenían pactos y tribus que no tenían pactos con Roma. Pero ¿qué pasa? El kit de la cuestión, que había tribus que no tenían pactos con Roma, que sí tenían pactos con tribus que a la vez tenían pactos con Roma. Y después de este trabalenguas, o sea, eso nos indica la complejidad pues de la geopolítica, bueno, de la política y de la eh, digamos, del mapa social, ¿no? Y político de esa zona. Además, agrava esto en que cuando cambiaba el cacique, cuando cambiaba el líder, que el líder solía ser pues un guerrero de prestigio, pues este hacía pactos. Pero los pactos eran personales. Cuando desaparecía este líder, pues el pacto igual se olvidaba. En el otro lado pasaba exactamente lo mismo, con lo cual era una situación muy complicada en la península. Pero no olvidemos que estamos hablando de esa Roma que se amplió relativamente bien. O sea, a Roma a principios del siglo III es el centro de Italia. Al principio del siglo III es el centro de Italia. Con las guerras púnicas se empieza a extender bastante. Con Pirro ya llega al sur de Italia. Con las guerras púnicas ya sale de Italia y empieza a tener tierras pues, en Hispania y tal. Pero en este primera parte de esta primera mitad del siglo II tenemos muchos problemas o los intereses de Roma están muy en Oriente, intentando pues controlar todos aquellos reinos que antes eran del imperio de Alejandro Magno, ¿no? Macedonia, los Seleucidas, el mismo Ptolomeo que iremos más tarde o la propia Grecia, ¿no? Todo esto era lo que estaba ahora en la órbita de Roma, aparte de Hispania, ¿no? Y geopolíticamente esto hay que entenderlo que Roma enviaba tropas a la península, pero también enviaba tropas a Oriente, a Macedonia y bueno, y incluso a la actual Turquía. Exactamente, lo has definido muy bien. En ese momento, una vez habiendo derrotado a Cartago en la Segunda Guerra Púnica, que no destruido, que eso sucederá al final de Bueno, este programa, principios del siguiente, pues durante ese momento, claro, Roma se queda dueña del Mediterráneo occidental, ¿no? Bueno, ya no dueña, sino es la potencia pues hegemónica, ¿no? Es la que tiene la flota más fuerte, el ejército más fuerte. Cartago está muy debilitada, es algo ya, su presencia ya residual. Y queda pues una Roma que frente suya pues tiene un montón de tribus, ¿no? Al norte a la Galia tiene a los celtas, al norte de Italia siguen habiendo celtas, en Hispania pues ya estaban los celtíberos, ¿no? Que son, digamos, son esos celtas de Iberia, ¿no? Bueno, no se está claro, ¿no? Si es la unión de celtas y de íberos o los celtas de Iberia, ¿no? Estas existen las dos teorías, pero bueno, no vamos a debatir esto ahora. Pues claro, Roma en ese momento pues era, digamos, el faro de civilización, ¿no? Y esas conquistas que inició en Occidente no eran tan golosas, no eran tan interesantes para la alta alcurnia romana, ¿no? Que eran los que acaparaban los puestos, los mandos militares, los grandes puestos políticos en la capital y fijaron, como bien has dicho antes, su mirada hacia Oriente. ¿Por qué? Porque era donde estaba la riqueza y donde estaban los reinos poderosos. Claro, después de haber derrotado otra vez a Cartago, pues claro, puso su mirada pues en estos reinos, ¿no? Primero, pues el de ellos sería el reino de Macedonia, el reino de Filipo V, que tenían unas deudas pendientes con él por haber apoyado a Aníbal en la Segunda Guerra Púnica, y ese pretexto pues, le serviría para iniciar la Segunda Guerra Macedónica, que concluiría en el año 168 tras la batalla, perdón, estoy confundiéndome con Pindna, la batalla de Cinocéfalos, que sería pues a principios del siglo II antes de Cristo. Si no voy mal, era el 198 antes de Cristo. ¿Puede ser? no me acuerdo ahora el año, sí, pero más o menos. Una cosa también importante, creo, aquí para recordar a los de la taberna y a los amigos del Mediterráneo, entender también que Roma ya había tenido contacto en su propia tierra de los reinos de Oriente. El propio Pirro se presentó en el sur de Italia, según él, como potencia hegemónica, como hombre civilizado para pactar
o para hacer que Roma y la Magna Grecia pues hicieran un pacto que era el pacto que le interesaba, en este caso, a Macedonia, ¿no? Esto quedó en la retina romana y, como dices tú, a causa de la primera guerra macedónica, que no se puede llamar guerra macedónica porque coincide con la guerra púnica, sencillamente es que pues Filipo apoyó a Aníbal, pero tampoco hizo nada. Y Roma sencillamente mandó allí unas tropas un poquitín para controlar, pero no hubo enfrentamientos de verdad, ¿no? Las guerras son un poquitín después porque se pone en su órbita y los romanos empiezan a conocer la potencia de la falange macedónica, que era muy potente, con Pirro, ¿no? Y ahí empiezan a conocerla. Yo creo que los picó un poco Pirro, si no igual no hubieran ido, pero bueno, fueron allí, como dices tú, la batalla esta de Cinocéfalos, y es muy importante, este fue, creo que fue Flaminio, el que ganó. Este tío era muy, o sea, la cultura griega, no la griega de la parte de lo que sería la Grecia continental, sino ya todo lo que es la Magna Grecia, ya impregnaba mucho a la élite romana, con lo cual era también muy atrayente ir hacia Oriente, ¿no? Y se junta todo esto, con lo cual es más atrayente ir hacia Oriente, menos atrayente ir a Occidente y a España, y luego de allí sacan más riqueza, porque claro, Corintio sería más rica que cualquier ciudad de aquí, ¿no? Que Arse o que Kelse. Entonces, pues, ¿dónde voy a ir? Pues prefiero ir a las ciudades macedónicas, ¿no? Y qué decir del reino Seleucida, que era en aquel momento muy potente y era el sustituto del reino de lo que después sería el Imperio Parto, con lo cual era rico, rico. Pero bueno, eso se acabó en el año 192, tras intervenir en ese reino, y que eso lo llegó incluso a convertirlo en una potencia menor y de segundo orden. Perdió toda su flota. O sea, Antíoco III tuvo que ceder muchísimo territorio en la Capadocia, en la Asia Menor, y Roma al fin y al cabo fue extendiéndose poco a poco hacia sus intereses, hacia esa zona y chocando reino tras reino, desde Pérgamo, Galatia, hemos dicho los Efeso, sirios, Rodas. el mismísimo Egipto, tenían tratados con Egipto, aunque la guerra fue muy posterior a este periodo que estamos tratando, el expansionismo romano en ese momento se proyectó hacia esa zona. Pero bueno, pero eso al Sí. final se concluyó tras la batalla de Pinda que he dicho antes. Esta sí que fue en el 168 por el gran Emilio Paulo, macedónico, padre biológico de una persona que nombraremos más adelante. Y De dos, de dos, de de dos dos. personas. Sí, 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 de dos personas. Es muy interesante esto porque la batalla que has nombrado de la caída del reino Seleucida, ¿no? De Antíoco, es Magnesia. Y ahí vuelve a aparecer, es uno de los últimos, las últimas intervenciones del africano. En este caso para su hermano, dicen que fue su hermano. Yo creo que su hermano se puso al lado y le dijo, Escipión, ¿qué hacemos? Y el Escipión le dijo, pues esto. Y ganaron la batalla, sí. Esto luego le costó, acuérdate que le costó al africano ser, a través de maniobras de Catón y compañía, ser expulsado de Roma. ¿eh? Se ve que iba como cuestor y hubo algún problema, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de hombres muy, muy, muy importantes. Castor, que tiene que ver mucho, y Emilio Pablo, como dices tú, es el padre biológico, no da el apellido, pero es el padre biológico de personas muy importantes, pero mucho. Exactamente. Y bueno, ya tras la caída de Macedonia, que había sido la cuna de Alejandro Magno, ni más ni menos, pues se convirtió en ese momento pues, en cuatro repúblicas títeres del poderío romano. Pero bueno, eso tampoco dudaría porque se ve que estas repúblicas se alzaron bajo un tal Andrisco, ¿no? Que se había autoproclamado, no se sabe, las fuentes dicen que era autoproclamado hijo de Perseo, que está a la vez el hijo de Filipo V, perdón. Y ya su aplastamiento definitivo en el año 148 pues significó que Macedonia pues sería la primera provincia romana en el oriente helenístico, ¿no? De ser uno de los reinos, por no decir el reino más importante, ¿no? El reino madre de todos los reyes helenísticos, cuna de Alejandro Magno y de Filipo II de Macedonia, pues acabaría al final relegada pues a una provincia administrada por Más, un pretor romano, ¿no? qué fuerte, Y bueno, qué fuerte. y después de Macedonia, 2 años después, que esto es nada, es un suspiro, caerían pues dos ciudades también muy importantes. La todopoderosa Cartago, a manos del ya sí hijo biológico de Emilio Paulo, Publio Cornelio Escipión, el africano menor, Emiliano,
sí, Y también caería la ciudad-estado de Corinto, ¿no? Con la rebelión de la Liga Aquea. sí. Creo que se llevaron las estatuas, pero no que tiene una piedra en Corintio, ¿eh? Se llevaron las riquezas y las estatuas. Fue una manera muy dura de decirle a los griegos que ahora mandamos nosotros, no os pongáis tontos, ¿no? Y lo aprendieron, lo aprendieron. Todavía, bueno, los griegos siempre fueron, bueno, los griegos, la Helade, ¿no? La griega continental siempre fue un poquitín así, pero se portaron un poco mejor. También es verdad que ya no tenían nada que hacer contra las legiones romanas, así que era mejor portarse bien. No lo pasaron bien los griegos este siglo, ¿no? Porque además de esto que les sucedió, poco después, mucha parte de las guerras civiles romanas pasaron en territorio griego, con lo cual eso siempre trae pobreza y, y problemas. Pero bueno, se hace con Macedonia, de alguna manera dicta los destinos de Grecia. Grecia tenía su autonomía, sus ciudades, pero siempre, como dices tú, Roma siempre pacta desde la supremacía. Mientras tú hagas lo que yo digo, tampoco tengo muchos problemas. Creo que lo hemos hablado alguna vez en algún programa, Castor. Si había una ciudad que se autogestionaba, que gestionaba el territorio, no daba problemas y le daba a Roma el dinero que decía, Roma problemas que se evitaba. Exactamente. Incluso había algunas ciudades que no tenían ni que pagar el tributo, ¿no? Simplemente con supeditar su política exterior a Roma ya era más que suficiente. Podría ser el caso de Atenas o de la mismísima Esparta, ¿no? Que en ese momento de la historia ya quedan relegadas, ya no a una segunda división, ¿no? Permitiéndome el símil futbolístico, estamos hablando ya de una tercera división, vamos, tocando ya regional. O sea, ciudades tan potentes como esa habían quedado, pues, en un escenario muy secundario. Sí. Luego salen otras ciudades como Éfeso, otras islas como Rodas o como Pérgamo que crecen, no dejan de ser Grecia, pero ya están en la Jónica, ¿no? Y bueno, otro problema de Roma que se tiene que seguir extendiendo. Pero bueno, estamos en esta época y esto nos genera, Castor nos genera un problema, sobre todo a los soldados que son de milicia, a los soldados que son de levas, y es que eran campesinos. La inmensa mayoría era, bueno, todos, perdón, la inmensa mayoría, ¿no? Todos los romanos que iban al ejército en esa época eran propietarios de las tierras, pero ya no luchaban a 5 días de Roma ni a 6. Estamos hablando que se van a Macedonia, que se van a la actual Turquía o que se vienen a Hispania. Esos son meses, a veces años, en los cuales desatendemos las tierras. Y esto evidentemente genera problemas. Exactamente. Y si tienen mucha suerte y les toca una campaña en Oriente, pueden pillar una parte proporcional del botín. Sin embargo, si tienen que venir a Hispania a luchar contra tribus semibárbaras, eso les podía causar un grave prejuicio. Y de hecho fue lo que pasó. Esto de las transformaciones que se vieron en la famosa crisis del siglo I a.C. tienen su germen precisamente en este mismo momento. Sí, sí. Ya dijimos en el programa anterior bueno, cuando Roma divide Hispania en la ulterior, en la de aquí y la de allá, ¿vale? La citerior y la ulterior, y empieza a hacer este intento de organización. Estamos hablando de una Roma que no se cree, para que nos entendamos, Roma era una ciudad-estado y de golpe se encuentra con un pseudo-imperio. Este paso no lo sabe hacer Roma porque le sucede muy rápido. No estamos hablando de 300 años. Estamos hablando de una generación o dos que de golpe se ven, una generación o dos que estaban luchando con Aníbal por la supervivencia a tener ya un imperio vasto. Y no son capaces de la república, este sistema republicano de consulados, de pretores, que había ido bastante bien para que Roma se consolidara como la potencia del Lazio, ya no va tan bien para esto, porque todo lo complica demasiado para que nos entendamos, ¿no? Y no es capaz de adaptarse a tener pretor aquí, otro pretor allá, una provincia allí, otra provincia allí. Y sucede pues que los hombres pobres tienen que servir al ejército, abandonan las tierras, claro, lo que decimos, las tierras tiene que trabajar alguien, no se pueden dejar, no puede haber reales, ¿no? Hay gente que se aprovecha de esas circunstancias, a veces de buenas y otras veces de malas, pero todas las expansiones de Roma que generan nuevas tierras no se reparten equitativamente entre estos ciudadanos, sino que se las queda la gente que ya tenía más tierra. O sea, que la gente que tenía tierra se vuelve más latifundista. Y todas estas tierras, por ejemplo, que tenemos, por ejemplo, en Macedonia, la cantidad de esclavos
que llegan a Roma, que se ponen a hacer latifundios, además apartan también a estas personas del campo. Es lo que dices tú. Esto es el germen de lo que sucede pocos años después. Exactamente. Es que esto hay que explicarlo bien. Hasta ese momento, la principal forma organizativa de Roma es que Roma es una ciudad-estado. Y se ha vuelto, como bien has dicho, de la noche a la mañana, en que de repente pues, sea un imperio a gran escala. O sea, no es un imperio como puede ser que abarque la península itálica. No, no, no. Se extiende allende a la península ibérica, Sicilia, Córcega, Cerdeña, parte de Iliria, Grecia, incluso tiene partes de Asia Menor, ¿no? En ese momento, en De los que ejerce África. su soberanía, aunque sea de forma indirecta, ¿no? A través de reyes vasallos o títeres. ¿Qué pasa? Que ahí vemos la primera señal de alarma, que no es ni más ni menos que la inadecuación del sistema ciudad-estado a la gestión de un imperio universal. Eso es, si entendemos esto, vemos como todo lo demás va saliendo solo, ¿no? Lo que has dicho lo que has dicho de las tropas. En este momento el ejército romano estaba compuesto, pues, lo que sería, ¿no? De una leva que se reclutaba por el censo, ¿no? Según tú poseías una cantidad de riquezas, ¿no? De patrimonio, pues tú hacías tu servicio en una posición u otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que con este momento, como las guerras se van extendiendo, hay más guerras, los escenarios son mucho más lejanos, pues eso hace falta pues una cantidad de soldados pues bestial. Y no todo el mundo puede cumplir con ese censo, lo cual creará a muy corto plazo pues grandes problemas de reclutamiento, que se solucionarán en parte más allá de este siglo, ¿no? A principios del siglo siguiente. Pero en ese momento pues creó una carestía de soldados bestiales. Y después lo que también has mencionado, que también pienso que es primordial, que quien dirigía la guerra eran los generales, ¿no? La alta alcurnia romana, ¿no? Que no había distinción entre política civil y política militar. El que ocupaba una magistratura civil también tenía poder, tenía mando militar, ¿no? Sobre todo las altas magistraturas que tenían imperium. Y estos eran los que iniciaban las guerras, eran los que después pues hacían con esos grandes latifundios cultivados con mano de obra esclava, con la que los pequeños propietarios, que eran a la vez los que servían en el ejército, pues no podían competir, se veían obligados cuando llegaban a casa después de una larga campaña, si llegaban, se veían con una hacienda arruinada y tenían que malvender sus terrenos alimentando este sistema, ¿no? Estos grandes latifundistas pues se apropiaban de esas tierras pues mal vendidas. ¿Qué pasa? Que toda esta población pues tenía que ganarse la vida en algún sitio. Iba a ofrecer a la capital pues lo último que le queda a una persona, que es su persona, sus manos, ¿no? Y estos se encordaron la casta de proletari, se dice en latín, los propietarios desheredados, y creando pues un polvorín social que explotaría poco después. Así que proletari que podrían generar proles, solo podían, eran sus manos y solo podían generar descendencia, ¿no? Así que estamos viendo que estos campesinos soldados que hacen grande a la República, porque los generales los hay buenos o los hay malos, pero no luchan de primera línea de batalla. Quiero decir que Publio Cornelio Escipión, el africano, es un gran general, es un gran hombre para Roma, pero no es el que mata no era el que mató a los hombres de Aníbal en la batalla de Zama, fueron sus soldados. Estos soldados, poquito a poco, su vida se va complicando y nadie los tiene en cuenta. Como dices tú, las primeras, la base más pequeñita para ir al ejército eran 11.000 ases, cuando estamos empezando este siglo. Empezó a bajar y un poco antes de Mario, estamos hablando al principio, a finales ya de este siglo II, eran 1.500. 1.500. Y ya en guerras posteriores a Numancia, incluso pudiera ser la misma Numancia, el Estado ya daba todo al soldado. Este impuesto que tenía que pagar el soldado romano de guerra y esta panoplia que se tenía que pagar el soldado, Roma ya entendía que si le obligaban a pagar esto no podía ir. Y ya se la daba. Mario ya dijo, se la vamos a dar a todos. Pero ya sucedía, lo que dices tú, no había levas. Esto también generó un problema, que es que cada vez pedía más gente a los aliados, tanto de fuera de Roma como en Roma. Y esto también generó más problemas, ¿no? Así que esta expansión de Roma, que Roma no supo ver, generó todos estos problemas. Por eso a veces, cuando estos cónsules van a atacar según qué tipo de población, ahora hablaremos de Hispania, nos encontramos con una muy baja moral en todas esas tropas, porque estos hombres van a volver a su casa y se van a encontrar con esto. Entonces no luchan
con esa bravura, porque tampoco les genera ningún beneficio, al contrario, les está generando un prejuicio, ¿no? Luego también encontramos generales bastante malos, que además los llevan al desastre, ¿no? Con lo cual, la moral de los hombres que venía a la península era bastante mala. Los que iban a otros sitios, depende del sitio. Yo me imagino que cuando Emilio Paulo vio la falange macedónica, diría, madre mía, me van a matar a todos los aspatis, ¿no? Luego ganó la batalla, pero tendrían miedo. Pero estos soldados sabían que si ganaban la batalla, se iban a hartar de oro. Pero aquí en la península, tampoco se iban a ir con las manos vacías, pero la riqueza que había en Macedonia no tiene nada que ver con la riqueza que había, yo qué sé, vuelvo a repetir, en Gades o en Kelse o en Saguntum. Claro, eso es una cosa que hemos tratado tanto fuera de cámara como, y creo que otras veces como dentro de ella, ¿no? O sea, tú ibas a un reino helenístico y tú sabías que en 2, 3 batallas, o incluso en una gran batalla, eso propiciaba la rendición del reino y el sometimiento a Roma. Se había acabado la campaña, ¿no? Las pertinentes pagos e indemnizaciones, el expolio, hemos dicho que estos reinos eran también mucho más ricos, podían aportar más riquezas. Claro, el soldado que se iba a estos reinos pues se frotaría las manos. Bueno, pues ahí voy a pillar cacho, ¿no? Como se dice vulgarmente. Pero claro, pues tú imagínate el pobrecillo que vive a lo mejor en Lucania, que dice, venga, te toca el servicio militar en la primera línea de los Astati y lo vas a realizar en la Celtiberia. O sea, ese hombre pues se sentiría la persona más desgraciada del mundo en ese momento, porque sabe que tiene que ir a una tierra prácticamente desconocida que para ellos era el límite del mundo, con una fama de unos guerreros que eran muy fieros, que preferían la muerte antes que la rendición, iba por delante de su propia vida, ¿no? Su orgullo, ¿no? Después sabemos que después los relatos, ¿no? El boca en boca pues lo distorsiona todo mucho, ¿no? Se magnifica, pero bueno, pero la fama ya estaba ahí, ¿no? Y claro, y después no era lo mismo saquear a una pobre tribu como la de los Titios o la de los Velos, como siendo de las más potentes de la Celtiberia, no dejaban de ser simples tribus que estaban en los primeros procesos de urbanización, ¿vale? Todavía podíamos decir que estaban en una Roma equivalente a la Roma de los primeros reyes, ¿no? Salvando las distancias, que decir que te ibas a Pérgamo, a Macedonia, que eran reinos muy ricos. Sí, sí. Bueno, nos encontramos con esto, nos encontramos, como ya dijimos en el programa anterior, que va viniendo cada año, cada 2 años, van viniendo tropas aquí a cargo de un pretor, el de la Citerior, que sería la parte más mediterránea, dijéramos, y el de la Ulterior, que sería pues la Bética hacia el norte, para un poquitín de Andalucía, y de ahí de Andalucía tirando cada vez más al norte y cada vez más al interior, o sea, la órbita romana cada vez iba más al interior, pero poco a poco. Pero estos pretores que vienen aquí no tienen ninguna intención de vertebrar nada y vienen aquí pues a éxito. Y apretan, ¿no? Y cuando apretan en una zona, lo que dices tú, las tribus de aquí son tribus guerreras, son tribus fuertes, son tribus que no se dejan abandar. Y había algunas tribus, como por ejemplo los lusitanos, que les gustaba mucho el pillaje. Un poquitín como luego pasa con todos estos galos y con todos estos celtas que hacían una rafia, conseguían todo lo que podían y volvían a su territorio, ¿no? Y aquí es como empieza el encuentro importante que cuando se levanta, dijéramos, la Lusitania. Hasta entonces había habido encuentros, hecho al ejército, pero aquí es un levantamiento ya importante. Estamos hablando de mitad del siglo ya, y Roma tiene muchos problemas con los lusitanos. Sí, o sea, sumando todos los factores que hemos mencionado, ¿no? En este contexto de principios del siglo, la primera mitad del siglo II antes de Cristo, a eso hay que sumarle lo que has dicho de los magistrados, ¿no? Aquí un magistrado venía porque era la provincia que le tocaba, ¿no? Y la provincia en ese momento todavía era pues el área de acción donde un magistrado ejercía su imperio. Que pues no había distinciones entre el civil y el militar, ¿no? El general de las tropas que estaban acantonadas era el encargado de establecer justicia y de gestionar los tributos que se cobraban en esa zona. Perdona, un pretor de toda la vida. Porque hacía un pretor romano con el ejército en cualquier parte del imperio. Y llegaba aquí y hacía exactamente eso. Ya está. O sea, no tenía ninguna intención de lo que vamos a... Es que es muy importante porque si no entendemos luego lo que sucede. No tenía ninguna intención de vertebrar el territorio. Y con sutiles diferencias, porque en Roma tenía un colega que estaba colegiado. O Sí. sea,
Y tenía el Senado encima, porque realmente el Senado era el que, digamos, el que repartía, ¿no? El que dirigía la orquesta de la política romana, porque era un club esnovista de la alta alcurnia romana en las que marcaban las directrices tanto de la política interior como de la exterior, ¿no? Los magistrados, al fin y al cabo, pues eran un poco, pues, el brazo ejecutor, ¿no? De ese máximo órgano, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en Hispania, pues hay un problema que cuando se explique, pues lo veréis que es bastante lógico, ¿no? Que estaba muy lejos. Ahí el pretor de la Citerior no tenía a nadie que hiciese, que sometiese, pues digamos, a una auditoría, pues sobre todas las opciones de ese hombre. Se puede decir que tenía un poder casi limitado, ¿no? Y eso sería también uno de los motivos que en el siglo I, ¿no? De los grandes espadas, con Mario y Sila, pues incrementaría ese poder y esa capacidad de decisión. Y aquí vemos otro germen, ¿no? Del desastre que se produciría más adelante. Pero bueno, sin adelantar acontecimientos, vemos que aquí los pretores todavía tienen una administración muy rudimentaria, por decir que es inexistente. Y aparte, la clase política romana, ellos tenían una visión de la vida, que era conseguir el máximo honor posible, que era el triunfo. Y Hispania pues les proporcionaba eso, ¿no? Venir aquí, provocar una guerra. Un año sin una guerra no era un año perdido, porque aparte de recuperar la inversión se habían gastado en su cursus honorum, ¿no? En desempeñar el consulado, tenían que recuperarlo. Muchos de hecho se endeudaron hasta cifras astronómicas y tenían que sacarlo de algún lado. Y después tenían que conseguir el triunfo como será, que era el colofón final a su carrera. Claro, es que quizá recordar a los oyentes que ser cuestor era gratis, lo ponías de tu dinero, y ser edil era gratis, lo ponías de tu bolsillo. Y cuando llegabas a ser pretor, montabas parte, Roma te daba, pero tú también dabas parte del ejército porque tú también ibas a la guerra y tú eras el más interesado en tener un triunfo. Y claro, llegabas a un territorio como Hispania, porque tú lo que intentabas era una inversión, con lo cual tú lo que querías, ¿qué era? Cuando haces una inversión, pues sacar unos intereses y recuperarla. Y a esto venían, no era el sitio adecuado, pero a esto venían. Exactamente, o sea, si juntamos los tres factores, no tienes a nadie que te controle, vienes a recuperar tu dinero y necesitas un triunfo para coronar tu carrera, o sea, es una invitación al desastre. Que podía salir bien. Pues bueno, nos vamos a ir a las a los primeros encuentros que son, bueno, los lusitanos hacen lo que hacían. ¿Qué hacían los lusitanos? Cuando el pretor de la Bética, bueno, la Bética, en este caso de la ulterior, pues estaba ocupado con sus tropas, con sus dos, en principio, esto es muy complicado también de decir siempre, pero en principio el pretor tenía una legión con auxiliares y tal, pues 10.000, 15.000, es muy complicado entenderlo, pero bueno, las tropas de un pretor eran la mitad de las de un cónsul, para que nos entendamos, ¿no? Tenían problemas en una parte determinada de la provincia ulterior, pues se llevaban las tropas porque iba a por batalla. ¿Y qué pasaba con el otro lado? Que quedaba desguarecido, porque como no había ninguna estructura, pues nada, pues los lusitanos se ve que tenían que tener buena información, buenos frumentaris, ¿no? Buenos espías, y decían, anda, pues el pretor está ahora mismo, yo qué sé, en Málaga, y yo estoy, pues, en lo que después fue Mérida, ¿no? Pues voy a aprovechar, Que claro, voy a aprovechar. sumar esas complicaciones. El pretor era un cargo que se hacía anual, que después ya se cogió la costumbre no escrita de prolongar por lo menos el año un mandato mal, ¿no? Que de pretor ya pasaba a ser propretor, ¿no? Que había sido alargado su pretura. Ya teniendo en cuenta que los relevos eran anuales, o sea, las tropas también se hacían los relevos anuales. Tenías que hacer una leva cada año para llevártela y devolver de vuelta traerte de vuelta, de la redundancia, traerte de vuelta a las legiones que están estacionadas ahí. O sea, eso es la ineficiencia total. Y tú a eso le tienes que sumar encima que tienes un montón de tribus que están al pie de guerra bajo tu territorio porque las has expoliado. Y a eso más le sumas el modo de vida de los lusitanos, porque las fuentes dicen que debido a la pobreza de su suelo y de que uno de su forma de iniciarse en la edad guerrera por parte de los jóvenes, pues eran participar en expediciones de pillaje, las famosas cabalgadas lusitanas. Pues claro, pues o sea, estamos haciendo en esta coctelera, estamos metiendo ingredientes, los cuales nos van a llevar pues a lo que se produjo, ¿no? Una guerra total, casi de exterminio. Pero esto yo creo que es mala prensa de las fuentes, porque, por ejemplo, en el guión, ¿no? Tan magníficamente que has hecho, sacado de las fuentes clásicas, dice, bandas de lusitanos no se cargan a 6.000 legionarios. Para cargarse a 6.000 legionarios tienes que ser un ejército bien organizado, potente, que cubres tus francos, que atacas.
no te cargas a 6.000 legionarios. O sea, los legionarios no decían, no tiraban las armas y decían, matadme. Y mataban a 6.000 legionarios, que nada de bandas. Sí, eso se puede también analizar, ¿no? O sea, tenemos a pretores que la gran mayoría de ellos, habría magníficos estrategas, ¿no? Pero no era lo común. La mayoría de ellos eran los incompetentes que van ahí, pues, permíteme la vulgaridad, a forrarse, ¿no? A sacar y a forrarse. Muchos de los reclutas eran bisoños, no habían tenido un entrenamiento adecuado. Se había tenido que bajar el censo para que esta gente formase parte de las legiones, a saber la equipación que llevaban, ¿no? Y después tenemos pues a estos hombres, ¿no? Que montaban estas alargadas, ¿no? Estas expediciones de saqueo que encima luchaban en casa, ¿no? Jugaban en su territorio y ellos, pues claro, pues su modo de guerra, su forma de combatir más ligera, gente hambrienta de guerra para demostrar a sus mayores que eran dignos guerreros, ¿no? Tanto a sus mayores como a ojos de sus dioses, ¿no? O sea, yo creo que todo eso pues contribuiría pues para que entender un poco esas derrotas tan sonadas, ¿no? Que vemos en ese momento, porque es que fueron muchas. ¿No? Y año tras año. Suerte que, aunque Roma es verdad que es cierto que tuvo luego más adelante problemas para las levas, era una fuente inagotable de hombres, ¿no? O sea, los problemas que tenía Roma para las levas serían la envidia de cualquier otro imperio de la época. O sea, dice, bueno, yo solo he podido reclutar a 100.000 soldados, qué desgracia, 100.000, madre mía, ¿no? Pero bueno, estos primeros lusitanos, pues bueno, como siempre empezaron atacar. Roma ya vio, claro, 6.000 hombres, esto es lo que dices tú, esto duele, ¿no? Claro, el éxito de los lusitanos, pues como dices tú, pues invitó a otras tribus a decir, oh, si los lusitanos pueden, pues nos unimos a ellos, ¿no? Y se ve que llegaron hasta la costa, o sea, dando cachetes, estos llegaron hasta la costa. Roma intentó ponerse serio, como dices tú, bueno, un pretor y matamos a otro. Sí, A ver qué podemos arreglar. mira, aquí ya tenemos noticias en el 154 de que unas bandas ya descienden al ulterior, ¿no? Que ya es territorio controlado por Roma, ¿no? Por un pretor romano, bajo el mando de un tal Púnico, que ese nombre pues da que pensar. Posiblemente sea algún púnico, algún fenicio o cartaginés que se haya quedado ahí a vivir Tiene o... pinta. Sí, o sea, ese nombre es sospechoso, ¿no? Y en esas cabalgadas, ya es lo que dice, o sea, se cargaron a 6.000 legionarios romanos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto pues animó a otras tribus como lo de los betones y claro, y esto pues ya hizo que más gente se sumase a la fiesta y llegaron incluso pues a la Beturia, ¿no? La Beturia es esa zona de la actual España, que es la zona esta de Granada, Almería, Málaga, donde se asentaban pues las principales ciudades fenicias que ya llevaban bastante tiempo en España, en Hispania. Y, Bueno, como dices, estamos hablando de las primeras ataques. Tenemos un pretor, que es Marco Manlio, no tiene nada que hacer. Luego viene uno muy importante, que es Lucio Carpunio Pisón, los Carpunios, importantísimo. Y luego el que sí que hace algo es Munio, que este sí que ataca bastante a los lusitanos. Supongo que es como todo. Eh, ya son campañas un poco más organizadas, ¿no? Estos hombres, ¿no? Y pues bueno, lucha contra los lusitanos, pues bueno, eh, batalla sí, batalla no, pero al final los va arrinconando en su sitio. Yo me quiero imaginar lo siguiente, o sea, cuando Roma se pone en serio, cuando manda un tío medianamente serio y se pone en serio es invencible. El problema es lo que dices tú, cuando vamos sin plan. ese era el escenario secundario en ese momento, esa era la parte de atrás del Imperio Romano. Todos los esfuerzos y todos los grandes espadas estaban en Oriente, como hemos dicho al principio del programa. Pero bueno, que tampoco eso quita mérito de que esta gente pues estuviese hambrienta de guerra, de botín y se aprovechasen un poco, ¿no? de esa situación para infligir estas derrotas a los romanos. Bueno, parece que esto se acaba un poquitín. A los lusitanos dicen, cuidado, que vienen los romanos en serio, hacen una paz precaria, pero como siempre hay un hombre que es Servio Sulpicio Galba. Los lusitanos vamos a entender que estaban en una paz muy precaria. Yo estoy seguro que hubieran atacado a los lusitanos igual en cuanto se hubieran de dolor, pero bueno, en ese momento estaban en una paz más o menos moderada. De hecho, dicen algunas fuentes que incluso este tema lo trato en mi libro de Cunina y tengo un protagonista de mi libro Cunina que se llama Nero Minicio, que está aquí, precisamente el hombre, aquí. Y el Sulpicio Galba este
lo que hace directamente, vamos a decir, los lusitanos han tenido los encuentros con Roma, han ganado algunas batallas, ha habido batallas que ganan uno, batallas que ganan otro. Roma se lo pone en serio, empieza a mandar hombres con calidad y los lusitanos entienden que tienen que firmar un poquitín la paz. Firman la paz, vuelvo a repetir, un poco precaria. Y llega este hombre, que podríamos llamarlo directamente, el Galba este es un asesino, directamente. O sea, los reúne, entregan las armas, le dice, os voy a dar tierra, caras son de Roma, pero la vais a trabajar vosotros. Y los elimina, los mata. Sí, es una operación de exterminio total. O sea, eso sí que se puede decir la palabra moderna genocidio, aunque en ese momento no existía ese concepto, pero a ojos nuestros se podía hablar de un auténtico genocidio, porque la finalidad era exterminar a un pueblo entero. El Esto, infame. Incluso fue tan sonado la acción que incluso sus propios coetáneos, o sea, se escandalizaron. De hecho, cuando Galba volvió a Roma después de haber cumplido su pretura, en Roma bueno, su propretura, porque se le prorrogó el mando un año más, ¿no? Estuvo entre el 151 y el 149. Cuando llegó, aunque fue absuelto, ¿no? Se inició un proceso contra él, ¿no? Porque llamó la atención de que eso era muy salvaje incluso para los estándares romanos de la claro, época, ya es decir. es que la única cosa que quizás controlaba el Senado, hemos dicho que estos hombres eran bastante autónomos, o sea, no tenían nadie encima, pero lo que sí que tenían que consultar al Senado eran los pactos. Entonces, cuando hacían un pacto de paz o un pacto de alianza, eso no lo podían decidir porque ellos no eran Roma, ellos eran pretores. Y la única que decidía la política internacional, para que nos entendamos, era el Senado. El Senado era, bueno, lo que entendía de la política internacional de Roma, es así. Entonces, todos estos pactos se firmaban con Roma. Claro, si rompías el pacto, no rompías el pacto con los lusitanos, rompías el pacto que había hecho el Senado. Por eso lo juzgaron, pero ¿qué te iba a decir? Cargaban los juzgados y dijeron, qué malo ha sido, no te portes mal otra vez. Claro, es que no Y se tenía. cargó a cientos, bueno, a miles de lusitanos. Exactamente. Claro, tampoco tenía las medidas coercitivas, ¿no? Para poder impedir que eso pudiese suceder otra vez. Aparte que también el Senado estaba formado por las personas que previamente habían participado, ¿no? De ese expolio sistemático de las provincias cuando les había tocado ejercer alguna magistratura en ellas. Con lo cual nos encontramos que asesinamos bueno, a un montón de gente y evidentemente los pocos que quedan pues están muy contentos con Roma y los pueblos que los apoyaban pues también, ¿no? Y ahí nace el mito, ¿no? O no nace el mito de aquí. Dicen a las fuentes que incluso se escapó de la matanza. Yo esto ya es demasiado, ¿eh? Yo esto ya es demasiado. Pero al parecer se lo tomaron como una traición, que es lo que fue. O sea, tampoco nos vayamos a engañar. Galba asesinó a los lusitanos de bien que dijeron, vamos a dejar de luchar con Roma, vamos a hacernos, entre comillas, vamos a ponernos a las órdenes del pretor de Roma, hemos firmado la paz, gente de bien, gente buena, los mató a todos, por los que quedaron se lió buena, y entonces sí que ya no se iban a rendir. ¿Y cuál fue el líder de todos estos? Viriato. Pero hay que tener en cuenta que este contexto también coincide con otros problemas, con vaqueos, con no sé qué, en el centro de la península, ¿no? Pero bueno, ¿qué puedes esperar si intentas eliminar a un montón de gente que ha estado en guerra, que dice vamos a buscar la paz, y tú los intentas eliminar? Luego, ¿cómo los convences para que paren? Exactamente. O sea, esta gente ya estaba montada en pie de guerra. Mira, voy a leer una cita, ¿vale? Si me permite, de Diodoro Sículo, de Biblioteca Histórica, donde la podemos encontrar, ¿vale? Donde hace la descripción del caudillo lusitano, para que nos hagamos una idea de la popularidad, ¿no? De la que gozaba entre sus guerreros, ¿no? Porque por alguna razón él consiguió aunar a muchas tribus contra Roma. Ya no solo en odio, ¿no? Sino al final hace falta un líder fuerte y carismático para que pueda mantener estas coaliciones durante un tiempo prolongado, porque estas guerras se prolongaron bastante en el tiempo, ¿no? Y dice así: Viriato, el caudillo lusitano, era muy escrupuloso en la distribución de los botines. Él basaba sus premios en el mérito, dando especiales regalos a los hombres que se habían distinguido del resto por su bravura, y no tomando para sí nada que perteneciera a la comunidad. Como consecuencia, los lusitanos le seguían de buen grado a la batalla, y lo honraban como benefactor común y como sabio. O sea, es el típico caso del general carismático, ¿no? Que lucha y comparte
el rancho con sus soldados sirviendo, sirviendo de ejemplo. Claro, además, este comportamiento de igualdad seguro que agradó a los lusitanos, pero muchas otras tribus se unirían, porque lo que estábamos hablando, los romanos iban al campo de batalla por riqueza, estos también. Hombre, Y los nada, romanos sí que tenían riqueza. aquí ya se puede aplicar el lema de nada es gratis. Nada es gratis, ¿no? Estamos hablando que cuando empiezan las primeras campañas de los lusitanos es el 155 y Galba hace esto en el 49, ya son 6 años. Y todavía no apareció Viriato. Viriato aparece después, o sea, ya llevan de guerra todo este tiempo. Y Viriato duró años, 10 años o una cosa así. Sí, hasta el Con lo 130, cual, hasta el 139, haciendo un poco de spoiler, ¿no? sí, bueno, pues duró 10 años, ¿no? Pues estos 10 años son de hombres, de pretores y de cónsulos que intentan acabar con este problema y no pueden acabar con este problema. Pues Con lo cual, no eran bandas. no, eran ejércitos organizados. Que a lo mejor combatirían en guerrilla, ¿no? Porque les rentaría más, ¿no? Por su equipación, por su forma de entender la guerra, porque al fin y al cabo cada civilización en ese momento tiene su doctrina, ¿no? Es, por ejemplo, mira, hoy en día, salvando la distancia, si me permite la licencia, por ejemplo, los talibanes, ¿no? Países tan poderosos como la Unión Soviética, como Estados Unidos, no pudieron doblegarlos porque tenía una doctrina de la guerra completamente opuesta, ¿no? La del ataca y desaparece. Pues digamos que estos lusitanos, pues serían abriendo muchas comillas, siempre abro comillas porque no es extrapolable, ¿no? Pues sería una forma muy parecida de hacer la guerra, ¿no? Grandes asaltos, grandes emboscadas, atacar, picar y desaparecer. Y aquí en el 147 pues ya tenemos esas correrías en las que ya Viriato pues está al frente de ellas. Y si encima es un líder carismático con visión, que eso es muy importante, es lo que diferencia un gran hombre de un hombre corriente, ¿no? La visión, pues Del pretor romano del Betilio que acabó muerto. sí, o sea, Imagínate. el contraste debía de ser bestial, ¿no? Entre un líder y otro, ¿no? Un hombre que fue ahí a cumplir su mandato, ¿no? Me ha tocado, mira, pues me ha tocado, pongo paz, pues nada. Viriato, Viriato le pasó a cuchillo. Fíjate si es importante que al año siguiente, al 45, mandaron a un cónsul, unieron los ejércitos y el cónsul no es más que Quinto Fabio Máximo. Los Fabio Máximos son una familia importantísima de esta época. Este creo que es el hijo adoptado del Fabio Máximo Sí, que competía con Escipión el africano. este era, Imaginamos que quién estamos hablando, ¿eh? el nombre completo sería Quinto Fabio Máximo Emiliano, hijo de Emilio Pauno, que hemos citado antes, el vencedor de Pigna. Pero es un cónsul, ya es un problema gordo. Es un cónsul que enviamos. Un cónsul ya tiene el doble de legiones que un pretor y cogería seguramente todas las tropas que había en la península y las uniría en un gran ejército. Y este apretó bastante a Viriato, pero tampoco acabó con el problema. Es que mínimo, 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 estamos hablando de que hay 4 legiones consulares sobre el terreno, más todas las tribus que aporten los auxiliares. Bueno, decimos auxiliares, pero realmente eran pues como socios, no los socios para no diferenciarlos de los aliados italianos, ¿no? Itálicos, perdón, pero sí serían pues los que por pacto las tribus hispanas pues tenían que presentar en algún momento dado. O sea que estaríamos hablando de ejércitos de ¿cuántos hombres, Ángel? ¿25.000? ¿40.000? De tropas romanas e itálicas, a saber los aliados íberos que habría. Con sus Porque claro, correspondientes. había enemigos de Lusitania que todos aquellos enemigos que la Lusitania, todos aquellos pueblos íberos, turdetanos, que habían sido atacados por los lusitanos, pues se unirían a Roma para cargárselos, ¿no? Luego Roma se quedaría con las tierras de todos, pero ellos en aquellos momentos el enemigo eran los lusitanos, porque los lusitanos no solo atacaban a Roma, los lusitanos necesitaban conseguir recursos y atacaban a otros pueblos, con lo cual había pueblos que estaban aliados con los lusitanos y pueblos que estaban aliados con los romanos, ejércitos numerosísimos, numerosísimos, ¿no? Pero tampoco pudieron acabar porque era un líder carismático. Estamos hablando de Quinto Fabio Máximo. Luego nos vienen pretores, que las fuentes ni tan siquiera nos dicen qué pretores pudieran ser, porque son un desastre. O sea, no vale para nada. O sea, es lo mismo. Intentamos enviar. A ver, volvemos. Soy muy pesado con esto. Pero si yo la única cosa que hago es mandar aquí un hombre cuya intención es intentar conseguir un triunfo para entrar a Roma, porque el pretor le quedaba este año, es verdad que de vez en cuando hacían pretorías y consulados de 2 años especiales, ¿no? Consulado y preconsulado.
pretor y propretor, ¿vale? Que para que estuvieran aquí 2 años, pero su objetivo sencillamente era vencer. Si yo no vertebro, me voy y, como dices tú, me voy y otra vez. Y volvía el problema, exactamente. Y ya con esto, pues, con este paradigma, pues nos presentamos en el año 143. ¿Y qué pasa en el 143? Pues que los lusitanos, para conseguir una ventaja táctica sobre sus enemigos romanos, pues pactaron con la otra potencia de la zona, que daba muchos problemas a los romanos. Nada más y nada menos No. que los celtíberos, que habían sido medianamente apaciguados gracias a los pactos que había tenido Marcelo, pues, con estas tribus, ¿no? ¿Y qué viene después? Marcelo parece ser que era un hombre serio. Es que hablamos, a veces decimos nombres y los oyentes igual no los conocen, pero ya estamos hablando de gente de familias muy importantes. De vez en cuando venía algún pretor desconocido, ¿no? Y si no sabemos cuál es, porque no es muy conocido. Pero cuando tenemos hombres como los Cecilio, como Fabio Máximo, como Escipiones, como Emilios, estos son la élite de la élite de Roma. Eran gente de algo albolengo, o sea, de que su familia viene de prácticamente de Rómulo. O sea, son gente muy importante que viene a solucionar el problema. Pero entre estos, pues tenemos estos tipos de personas que creo yo que es el problema de que se vuelven a rehacer los ejércitos que estaban un poquitín vencidos, ¿no? Estas calmas de 1 año o de 2 años te vuelven otra vez a permitir, poquitín, pues bueno, ponerte otra vez fuerte. Exactamente. Es como el símil de las ascuas, ¿no? Las ascuas mal apagadas, había una ráfaga de aire y al final pues aviva el fuego. Pues exactamente lo que sucedió en Hispania. Hispania era como esas ascuas, ¿no? Cualquier pretor incompetente que llegase en ese momento, pues podía levantar los escollos de la guerra. Pero Y bueno, nos encontramos con un Cepión, que es muy importante, Quinto, Cecilio Cepión. Estos son una familia también muy importante, que se ve que este hombre lo apretaron mucho y creo que firmó un pacto de paz con Viriato. Bueno, forzado. bueno, creo que Escipión vino después. Estamos hablando ya en el 141 que vino el cónsul. Estamos hablando de otro cónsul, que el problema volvió a ser gordo, ¿no? Durante estos años vino una serie Fabio, sí. venía una serie de pretores, ¿no? Entre la venida de... Hemos hablado que vino Marcelo. No, Marcelo no. El hermano de... Vino Fabio Máximo, perdón. Pues entre Fabio Máximo, pues vino quinto Fabio Máximo Serviliano, ¿no? O sea, sería el hermanastro Sí, sí, de sí, este sí, Fabio es el Máximo, año ¿no? anterior, sí. El antes serviliano, o sea, de la gens servilia en origen, ¿no? Y este sería el que conduciría la campaña, ¿no? Contra Viriato. Un hombre muy metódico, ¿no? Alguien que concebía la guerra a largo plazo, ¿no? No buscaba el enfrentamiento directo, sino buscaba ahogarlo. Es que Pero ¿qué esto ya le pasa? viene, perdona, pero ya le viene de familia porque Fabio Máximo, cuando Aníbal, que debería ser el abuelo de este, también hizo exactamente lo mismo a largo plazo. Porque no voy a ver, cuando nos vamos a una guerra, hay que entender que vamos a una campaña, no vamos a batalla, vamos a una campaña. Y estos, los Fabio, entendían que iban a una campaña y las campañas son largas. Ahora, si entendemos que mi objetivo es hacer 2 batallas, no. Voy a una campaña. Cuando voy a una campaña me preparo bien. Y pasa que quizás es demasiado lento para lo que quería Roma, pero este hombre iba a hacer una campaña. Quinto Y Fabio, obtuvo éxitos. Quinto Fabio Máximo, el escudo de Roma. Era conocido como el escudo de Roma, su abuelo. Pues sí, pues el Viriano, pues al final consiguió arrinconar a Viriato en su zona originaria, el interior de la Lusitania. Pero ¿qué pasa? Que como hemos dicho, el tiempo de las magistraturas pues caducaba, se acabó su tiempo y llegó pues su hermano biológico, que no era más ni nada menos que el cónsul Quinto Servilio Cepión. Sí. Claro, entre que llegaba Cepión y no llegaba Cepión, pues se ve que Serviliano pues tuvo una campaña fallida, ¿no? En la Beturia, ¿no? Repito que era esa zona donde estaban las antiguas ciudades fenicias, las antiguas colonias. Concretamente, esa batalla se libró frente a la ciudad de Erisane, ¿no? De hoy en día es un lugar desconocido, no se sabe exactamente dónde estaba esa ciudad, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que Viriato, en vez de destruir al ejército romano, que lo tuvo a su merced, pues decidió pactar en igualdad de condiciones. Y el cónsul, lógicamente, para salvar la vida y la de sus hombres, pues tuvo que aceptar ese pacto, ¿no? O sea, es que no le quedó más remedio. Quinto Servilio, que no es Serviliano, que se me lo he confundido antes, pactó y, oye, llegó al Senado. Pero el Y, Senado... y aceptó el Senado, tío.
¿Cómo sería Viriato? Por eso digo, una banda de delincuentes te acorrala al ejército romano y el Senado dice, vamos a hacer la paz. Es complicado de entender, ¿no? Claro, también hay que tener en cuenta los problemas que estaba Roma en ese momento, ¿no? Sí, Había otras campañas y había otros frentes que igual necesitaban su atención y que era más importante cerrarlos, ¿no? Y en ese momento, claro, pues ante esa coyuntura, pues el Senado pues tuvo que pactar. Pero bueno, pero que tampoco, pero pactó con, como dicen vulgarmente, ¿no? Con la boca chica, ¿no? Sí, 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 eres amigo del pueblo romano y tal, pero em, el hermano de Serviliano, Cepión, sí. recibió las instrucciones directas del... Es que como todos son Me familia, te gusta, lías. me gusta como lo pones aquí, dice, a Servilio Cepión no le fue difícil conseguir el Senado, que el Senado le diera permiso para conseguir las hostilidades. Claro, hizo una paz, ¿no? Pero yo te lo estoy diciendo que llegó la petición de unos bandoleros que estaban rodeando o que estaban, y el Senado aceptó la paz, aunque luego es una paz bueno, de hielo, de cristal, que cuando vino el verano se fue, ¿no? Pero no dijo, perdona, muérete con todo el ejército, yo voy a firmar la paz con este. La firmó. Hombre, tuvo que O sea firmar. que, Pero que el Senado, las instrucciones que le dio a Cepión después fue rompe esa paz disimuladamente. Es como la película esta del Reino de los Cielos que me viene ahora, ¿no? Cuando llega al poder el Guy de Lusignan, ¿no? El caballero templario, que le coge, le viene a su... Ahora no, es que ahora no me acuerdo el nombre, ¿no? Porque de edad media no soy, ¿no? Que le viene a su lugarteniente y le dice, le sí, saca de la cárcel y dice, venga, provócame una guerra. Pues algo así parecido. Pues saqueame 4 ciudades, caliéntame a estos y dame un pretexto, pues, para reiniciar las hostilidades. sí, sí, pero a Serviano este se tuvo que agachar y aceptar la vergüenza de tener que firmar una paz y llamar hombre del pueblo a Viriato. Luego el Senado dijo, prefiero salvar al ejército consular, pero la vergüenza de este hombre, esto cuando volvió a Roma se iría. O sea, esto ya no iría ni al Senado ni nada, porque se reirían todos en su cara. Exactamente. Había pactado la primera premisa que tenían los romanos en ese momento, que era pactar desde una posición de fuerza. Tuvo que pactar de igual a Acá, igual. sí, tío. Acabamos con este Cepión, atacando, atacando, atacando. Este ya empezamos a hacer otra vez los servilios. Empezamos a atacar. Pues bueno, vamos dándole diferentes golpes a Viriato y lo que siempre hemos dicho de todas las tropas que se enfrentaban en esa época a Roma. Yo no sé cuántos hombres tenía Viriato cuando empezó la campaña. Me lo invento, 20.000. Pero la primera vez que le vinieron los romanos se quedó con 15.000. Y cada vez tenían menos. ¿Y Roma qué hacía? Ejércitos, 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 ¿no? Y después de casi 20 años, los lusitanos ya estaban reventados. Ya estaban hartitos. Y Roma no podía acabar con los lusitanos porque Viriato no le dejaba acabar con los lusitanos. Sí, sumado al gene de Viriato y los problemas intestinos que podía tener Roma, que por lo que no se podía acabar el problema, Viriato al final pues tuvo que retirarse, no derrotado, pero tuvo que retirarse pues hacia la Carpetania, lo que sería el interior de la península, a ver cómo podía reorganizar las tropas, pero bueno, no pudo forzar un enfrentamiento decisivo. No. Y aquí pues intentaron pactar, ¿no? De alguna manera con Cepión y vino la traición, ¿no? Tan famosa. ¿O qué? Qué pena, ¿no? También que acabara así un hombre. Igual es mentira, y las fuentes nos dicen esto. Un hombre de ese calibre, ¿eh? Dicen que, bueno, intentaron hacer unos pactos en los que el mismo Viriato no participó, seguramente porque no se fiaba, y tres de sus hombres de confianza, pues se ve que lo asesinaron, ¿no? Esa frase tan famosa que dicen después de que Roma no paga traidores, pero Viriato ese problema ya estaba bueno, solucionado por sus propios hombres. Quizás estos hombres también estaban un poco cansados, ¿eh? Aparte de que Roma los comprara, le estamos diciendo de que estamos hablando de campañas de hombres que también tendrían que tener muchísimos problemas y era año tras año y estos hombres verían de que era imposible ganar a Roma. Roma iba a enviar siempre, cada año va a enviar pretores, cónsules. No se iban a acabar nunca los romanos. Claro, es que esta gente, yo me pongo a analizarlo desde su perspectiva, ¿no? De que eso que es muy desesperanzador, ¿no? Ves que no llega esa luz al final del túnel, ¿no? Año tras año de campaña, de privaciones, de guerras, esta gente que solo sabe levantar ejércitos,
Me imagino que ahí pues habría, independientemente de como dices tú de lo que digan las fuentes, pues ahí habría compra de voluntades, ¿no? De intereses, porque también hay que tener en cuenta que según las fuentes Viriato parece ser que provenía del pueblo, ¿no? Seguramente pues las clases dirigentes, pues algunos de ellos estarían interesados ya en pactar con Roma, ganarse una posición para ellos y para sus familias, seguramente Roma se las aseguraría y este hombre pues ya empezaba como a sobrar, ¿no? Aparte del hartazgo ya que llevamos de tantos años de privaciones, pues este hombre pues nos está privando de pues, sacar de tener paz y de sacar una buena tajada. Pero Estamos bueno, hablando del 155 hasta el 139. Eso duró Lusitania. Y Viriato 10 años. Es un problema, ¿no? Pero además, hemos hablado al principio de que Roma tenía problemas en Oriente porque le interesaba mucho, pero la península no solo tenía un frente, tenía varios frentes en la península. Poca broma, que los íberos, celtíberos, cántabros y galaicos estaban también un poco enfadados. hay que recordar que Viriato había pactado con los celtíberos la renovación de la guerra. Y en ese momento el pretor de la Citerior y a veces incluso cónsules con legiones consulares estaban enfrascados en batallas contra estos, ¿no? Pero bueno, también la forma que, volviendo un poco a Viriato y para ponerle punto y final, este crimen y la forma tan ignominiosa en la que fue asesinado, supuestamente en la cama mientras dormía por estos hombres comprados, que después dice la leyenda que no cobraron su premio porque Roma no les quiso pagar, ¿no? Roma no, como has dicho bien antes, Roma no paga traidores. Pues No, esta forma de morir, eso pues contribuyó a forjar la leyenda, ¿no? Que nos ha llegado a extendida, ¿no? Y también un poco de forma interesada, ¿no? Por políticos del siglo XX, pues se fue elevado como a categoría de héroe nacional, ¿no? Como vinculándole un poco a nuestros tiempos. sí, no, hombre, Viriato es uno de los héroes de estas guerras. Algunos dicen celtíberos, pero eran lusitanos. No sabemos muy bien que son los lusitanos, pero bueno, era un héroe muy importante de estas guerras. Aguantar a 10 años a las legiones romanas con nombres tan importantes como Quinto Fabio Emiliano, como Serviliano, ¿no? Que lo he confundido antes, ¿no? O Cepión, tienes que ser un hombre con muchos recursos bueno, y rodearte de gente que también sepa hacer las cosas, ¿no? Supongo que fue Astarco, también Roma, como dices tú, pues hablaría siempre hay facciones que tienen sus intereses y algunos dirían, te doy tierras y tú quítame el problema, ¿no? Y se quitó el problema de la Lusitania, murió Viriato, la Lusitania quedó realmente pacificada, siguió luchando, pero ya no era lo mismo, ¿no? Pero Roma seguía teniendo problemas en Hispania. Exactamente. Y como apéndice de esta campaña, pues vienen las campañas del antepasado del asesino de César, el conocido como Bruto Galaico, décimo Sí, Junio. ¿qué debe ser el abuelo del que le clavó, el junio? Yo creo que sería el tatarabuelo, por lo menos, porque estamos hablando de Tatarabuelo. 138 y el asesinato fue en el 44, pues igual hay A ver, tres. perdona. Junio Bruto es el de la leyenda de Lucrecia. Sí, Los Junio Brutos son una familia muy importante en Roma. En principio es el primer pretor, alguna fuente primer cónsul que tuvo Roma. O sea que es un tío muy importante. es que estamos remontando sus orígenes incluso en la monarquía. O sea, esta familia es de lo que se conoce hoy en día como rancio abolengo, ¿no? En estado puro, ¿no? Vamos, de lo primerito, sí. Pues este magistrado, como continuación a esas guerras lusitanas que no se apagaron del todo, siguieron pero a una escala muchísimo menor, ya sin Viriato, ya no tenían líderes carismáticos, se dividieron, ¿no? Unos pactaron con Roma y otros no. Pues llega este señor, decimos Julio un Bruto Galaico. ¿Y por qué se le conoce como Galaico? Porque llegó hasta lo que hoy en día conocemos como la Galaiquía, ¿no? La Galaiquía hispana, Vamos, dilo bien, hasta Finisterre. Llegó hasta hasta Finisterre. Finisterre. Se le acabó la tierra. Hasta los hombres estaban asustadísimos. Ya sabéis, este es el de la anécdota, esa tan importante, que pasaron un río, no se sabe qué río era, pero se ve que allí le llamaban el río Lete. Y el río Lete en la mitología romana era el río del olvido. Cuando tú bebías del río del olvido, te se olvidaba todo lo que eras, ¿no? Y los hombres llegaron a ese río y dijeron, yo no paso. Y bueno, depende de la versión de la historia. La que más me mola a mí es que el mismo Junio Bruto pasa al otro lado. Hay que ser muy valiente para pasar al otro lado, porque al otro lado estaba el enemigo, y empezó a decir nombres de sus centuriones y sus generales. Entonces aquellos decían,
pues no será el río Lepe, estará un poco más para allá. O sea, los romanos tenían muy claro que el inframundo estaba hacia occidente y ellos estaban llegando al final de la tierra, con lo cual iban a llegar al inframundo sí o sí. Cuidado con estas cosas, que parece una tontería, pero lleva a los hombres adelante, Es que tío. me lo estoy imaginando, ¿no? Este señor cruzando el río el primero, venga, tú, Antonio, Federico, Bartolo, tal, venga, tirad para adelante y dejaros de pamplina, ¿sabes? Ahora En imagínate, ese contexto. y ese que perdió el ojo, ¿cómo se llamaba? Que se olvida. Hostia, se dan toda la vuelta para Roma. Por eso se aseguró de nombrar a los que conocía, los que conocía bien, no tener una chuleta muy disimulada, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, ¿no? Y de recrear momentos históricos, pues este señor ya franqueó el río Duero, ¿no? Incluso llegando al Valle del Miño, ¿no? Y sometió a varias ciudades tan famosas como Brácara o Talábriga, ¿no? Y los veteranos de estas campañas pues serían premiados asentándoles en tierras de cultivo buenas, ¿no? Donde estaba la Florina Nata, en el Valle del Guadalquivir. Concretamente en la ciudad de, mira qué original, Brutóbriga. Briga, que creo que quiere decir ciudad en este idioma celtíbero. Sí, Todos son briga, briga, creo que quiere decir ciudad. Y en este caso es la ciudad de Bruto en celtíbero. Es muy curioso esto, ¿eh? O galaico, no sé. Porque ahí son todos brigas. sí, Acaban sí. casi todas en briga, que tiene seguramente que ver con esta ciudad. Bueno, parece ser que los galaicos se calmaron un poquitín, pero vuelvo a repetir, Roma, como no tiene una infraestructura, pues bueno, seréis autónomos, pero portados bien. Esto es lo que podía hacer Roma en aquellos momentos. Sí, no podemos saber, las fuentes tampoco aclaran hasta qué punto exacto llegaron los romanos o qué pactos establecieron, ¿no? Porque se sabe que hay una línea que delimita, como hemos dicho también al principio del programa, que era muy difusa entre su mandato y lo que no es su mandato. Pues no se sabe hasta qué grado de sometimiento se vieron, se vieron sujetas estas tribus del noroeste peninsular. Y se sabe que Julio César, muchos años después, pues ya las sometería definitivamente, ¿no? Durante su pretura en Hispania. Julio César, ¿eh? Estaba de Galia, de la Galequía a la Galia. Siempre pasaba de galos. No, pero sí, es verdad, empieza por Gala, pero vino Escipión, estamos ya en el ciento, a mitad del siglo II, estamos hablando de prácticamente 68, 69 años, y la cosa más o menos sigue igual. Exactamente. Es una cosa tú, y viniendo ejércitos cada año en las diferentes provincias, a veces ejércitos consulares, ¿no? Pero bueno, como dices tú, se ha levantado la Celtiberia, lideradas por una gran ciudad, ¿no? Y este es otro problema que está conviviendo parte del tiempo con las guerras lusitanas, que coinciden también con Viriato. Pues esto coincide con las guerras celtiberianas. Pero se nos ha acabado, ya se está acabando la hora décima, buen hombre, y yo soy un romano de bien y quiero ir a mi casa del Aventino, que me espera mi domina, y un romano de bien, Castor, no puede estar por la noche porque está oculto a los dioses. Nos queda, está bien dejar a los oyentes, ¿no? Un poquitín así. Nos queda un conflicto menor para los romanos, que es ni más ni menos que la aparición, al poco tiempo, de la pedazo ciudad de Numancia. Esto también le costó a Roma y tuvo que venir un hombre muy importante, el mata cartagineses, ahí lo dejo, a arreglarlo. Así que creo que ha estado bien, ¿no? Esto. Sí, hemos visto una de las guerras más épicas de la antigüedad romana, que ha sido las campañas del Gran Viriato. Hemos visto que ha sido un hombre carismático y muy hábil, un gran estratega, un gran diplomático, un hombre que supo tratar a Roma de tú a tú, consiguió lo que no había conseguido ninguna tribu hispana hasta la fecha y no conseguiría. O sea, eso nos dice mucho de este personaje histórico. Y nada, y ahora que te tienes que ir a tu casa y está aquí anocheciendo, se sabe que esta ciudad por la noche, pues la verdad que más te vale contratar un seguro muy bueno de vida porque como Es, no tal, no vas a llegar a casa. Así que por eso y por el aprecio que te tengo, te voy a dejar a 10 de mis gladiadores armados con gracias. antorchas y podrás retomar. Muchas gracias. A ver, vivo cerca. Yo ahora salgo, calle Tuscus, Foro Boario, Vicus Publicius y al lado, arriba de todo del Aventino, junto al templo de Diana y de Juno, pues allí vivo. Está cerca, pero es peligrosa la travesía. Gracias por los gladiadores. Luego les daré yo unas monedas que tengo poquitas, pero bueno,
porque los aquilifers cobramos un poquitín más que los limpialetrinas, ¿sabes qué me refiero? Así que yo me despido. No has encontrado todavía, siempre te digo lo mismo en todas las despedidas, Castor, no has encontrado todavía la despedida de tus oyentes. Yo siempre digo hasta otro audio, amigos del Mediterráneo. Y yo como buen youtuber, si te ha gustado este contenido, pues ya sabes, darle un buen like, haz un comentario, aunque sea para insultarme, pero no seas muy duro conmigo. Comparte y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Y agradecer otra vez más haber estado con nosotros en la taberna.